El banquete. Pase usted. De ninguna manera, pase usted. Hágame el favor, usted primero. No lo permitiré. Pase usted primero. Bueno, ya que insiste, adelante. Gracias. Después de esta breve y delicada discusión, el profesor Carneroni, doctor en biología, y el no menos célebre profesor Lagartófilos, eminentemente antropólogo, procedieron a ubicarse en la mejor forma posible dentro del bote salvavidas perteneciente al yacht de Lord Pithecanthropus, el cual acababa de naufragar. Ambos, el profesor y el profesor, eran los únicos sobrevivientes de la hecatombe, y la escena se desarrollaba aproximadamente en la mitad del océano. A fin de mantener el equilibrio de la embarcación, Carneroni, más voluminoso, se ubicó en un punto situado ligeramente detrás del centro de gravedad, mientras el pequeño y frágil Lagartófilos se sentaba cómodo e incómodamente en la punta misma de la proa. El biólogo, no sin antes haber solicitado la veña del antropólogo, se quitó su chaqueta de Palm Beach blanca y, amarrándola firmemente al bastón que llevaba consigo, la enarmoló a modo de bandera. «Es todo cuanto podemos hacer», comentó flemática y desaprensivamente. En realidad, ambos rivalizaban en exhibir, en tan incómodas circunstancias, la mayor dosis posible de estoicismo, como podría esperarse de dos connotados y conspicuos hombres de ciencia. Después de repartirse con fría urbanidad un minúsculo paquete de galletas, empezaron a discutir sobre tópicos generales, tal vez con el escondido propósito de neutralizar o adormecer el hambre que los devoraba secretamente, ya que ninguno de los dos había alcanzado a tomar desayuno. Al aproximarse el mediodía, el mar se había tranquilizado completamente y el minúsculo bote flotaba en forma plácida y perezosa bajo los quemantes rayos de sol. Ambos profesores habían convenido en no usar remos. Era tan inmensa la distancia que los separaba de cualquier costa que el esfuerzo de bogar habría resultado absolutamente inútil. La única esperanza de salvación radicaba en ser vistos por algún barco que pudiera rescatarlos, y por consiguiente, lo lógico era utilizar todas las energías restantes en mantener elevada la chaqueta o bandera blanca el mayor tiempo posible. Al cabo de 1 o 2 horas, Carneroni, extenuado por el esfuerzo de tener la mano levantada, le pasó la semáfora a Lagartófilos, quien a su vez se la devolvió pasado un lapso prudente. De este modo, ambos profesores ocuparon el día tomándose alternativamente la bandera y la palabra, enfrascados en una disputa a la vez respetuosa y violenta, agresiva e impersonal. Deseo aprovechar esta oportunidad, profesor Carneroni, para formularle una pregunta relativa a su última obra, Prolegómenos para una dinámica de la biología. Quisiera saber hasta qué punto deben tomarse en serio sus observaciones acerca de una posible tesis contraevolutiva o entropista. Me refiero particularmente al caso citado por usted de una tortuga cuya descendencia habría retrocedido en la escala zoológica, al cabo de 6 generaciones, hasta el extremo de volverse mineral. No comprendo bien su pregunta, profesor Lagartófilos. El tomar o no en serio un fenómeno comprobado constituye una actitud eminentemente subjetiva y por consiguiente acientífica. Un verdadero hombre de ciencia no emite opiniones favorables o adversas acerca de los hechos que constata y carece, o debiera carecer al menos, de todo sentido del humor. Por lo demás, el caso de la tortuga no es único en su género, y si bien es cierto que es el solo ejemplo citado en mi libro, ello se debe a que entre los muchos conocidos tiene para mí el mérito de constituir una experiencia practicada en mi propio laboratorio. Existen otros casos de entropismo biológico que son tal vez más pintorescos, como el de aquella familia holandesa de Madagascar, cuyo 11º hijo resultó ser una ursina o erizo de mar. La madre tenía especial predilección por ese último vástago que después de 10 hijos varones había resultado perteneciente al sexo femenino. Y cuando llegó a tener edad escolar, se empeñó en matricularla en un colegio de señoritas. Como la solicitud fuera rechazada, promovió una polémica que logró conmover a la prensa sensacionalista, no solo de Madagascar, sino en todo el mundo.
Tal vez la anécdota no le sea familiar, lo cual se explica teniendo en cuenta que usted seguramente no lee este tipo de periódicos. A esta altura de la conversación, el antropólogo Lagartófilos sacó de su bolsillo los restos del paquete de galletas y, ofreciéndole a su interlocutor algunas migas, procedió a devorar las restantes chupando abyectamente el papel. Lo que me intriga, profesor Carneroni, no son las anécdotas que a usted se refiere, consideradas en sí mismas, sino más bien el hecho de que usted se detenga con tanta fruición y complacencia en analizar y describir este tipo de excepciones numéricas despreciables. Me atrevería a pensar que usted se regocija secretamente en destacar todo lo que pueda contravenir el curso evolutivo y progresista de los fenómenos que son su especialidad. Casi me sentiría tentado de llamarlo a usted un retrógrado o un reaccionario. Pero mi estimado profesor Lagartófilos, pero mi estimado profesor Carneroni, le repito una vez más que un hombre de ciencia como yo no abriga intenciones ni alimenta tendencias de ninguna especie en pro o en contra de nada. Falso de toda falsedad, mi muy estimado profesor. Si usted no hubiera intentado nunca nada, ni tendido a nada, no sería nada, ni un hombre de ciencia, ni ningún tipo clasificable de hombre. Ni siquiera estaría usted vivo. Yo, usted ciertamente. Mi muy apreciado profesor Lagartófilos, creo que usted se ofusca. Su tesis, por lo demás, si me permite recordárselo, no presenta gran novedad. Usted sostiene que un investigador no puede ser absolutamente desinteresado, ya que en tal caso no tendría interés ni siquiera en investigar. Bien, esta es una discusión muy larga, para mi juicio estéril o psicológico. Yo me contento con exhibir hechos. Pero ¿qué clase de hechos? Ahí está la cuestión. Hechos contradictorios, por cierto, en pro y en contra de lo que usted denomina el curso evolutivo y progresista de la biología. En mi libro cito experiencias diametralmente opuestas a la de la tortuga. Ejemplos de evolución acelerada como el de la reconstrucción del dedo de San Blasdolfo de Venturino. Exacto, con lo cual se define usted a las mil maravillas, no solo como un reaccionario, sino como un reaccionario de tipo clerical. Las implicaciones metafísico-religiosas de fenómenos no me conciernen, profesor Lagartófilos, solo me concierne el fenómeno mismo. Un hueso petrificado que adquiere vida o desarrolla carne en pocos segundos constituye, cuando menos, algo digno de ser observado a través del microscopio. Se trata, por lo demás, de un fenómeno anti- o contraclerical, ya que la existencia de San Blasdolfo jamás fue reconocida por las autoridades eclesiásticas, hasta tal extremo que los habitantes de Venturino, islote situado a pocos kilómetros de la costa Apulia, se vieron forzados a expulsar al cura párroco del lugar en 1927. Por cuanto éste se negaba sistemáticamente a admitir la reliquia dentro del recinto de la iglesia. Lo reemplazó en sus funciones un fabricante de velas, Atilio Mescalzone, quien se constituyó desde entonces en administrador o pontífice del nuevo culto. Gracias a él pude iniciar mis observaciones en mayo de 1954. La constitución del dedo ocurría todos los años, puntualmente durante la primera noche de primavera. Desgraciadamente mi trabajo quedó inconcluso, ya que al año siguiente el dedo de San Blasdolfo desapareció en forma inexplicable durante el curso o desarrollo de las festividades. El primer impulso de los lugareños fue acusarnos del robo a mí y a mis asistentes, y por poco escapamos de ser destrozados o quemados en la plaza pública. Solo después de desnudarnos, registrar nuestra ropa y hacernos vomitar, terminaron por reconocer nuestra inocencia. Desde entonces ha prevalecido la creencia de que el dedo fue devorado por un perro, y todos los años, al caer la primera noche de primavera, se produce una extravagante conmoción en la isla. Los perros son perseguidos con palos y piedras por las calles y caminos, por los campos, bosques y playas, y la persecución se prolonga hasta el instante del amanecer. Al decir de quienes lo han visto, se trata de una desordenada y lúgubre ceremonia en la cual participa todo el pueblo, incluso las mujeres embarazadas y los niños de pecho. Algunos perros son acuchillados, abiertos y explorados sus intestinos, en busca de la añorada reliquia. Otros son mutilados y hasta comidos por la turba, entre llantos y canciones. Y en medio del bullicio ensordecedor de gritos, ladridos y aullidos replican sin tregua las campanas, produciéndose una inquietante y sobrecogedora cacofonía, a un tiempo mística y bestial.
A medida que avanzaba el relato, el rostro del profesor Lagartófilos fue adquiriendo una expresión extraña. Se diría que empezó a alargarse y a doblarse por un lado, volviéndose imperceptiblemente asimétrico. De pronto, sin emitir ningún sonido, se lanzó violentamente al cuello del profesor Carneroni, clavando en él sus dientes con salvaje encarnizamiento. En verdad, el antropólogo Lagartófilos no había comido nada, salvo algunos insignificantes trozos de galleta, desde hace más de una semana y media. Primero porque venía saliendo de una fortísima diarrea, enseguida porque había sufrido un mareo no menos prolongado y violento a bordo del yacht, y por último, cuando su estómago ya estaba reconstruido y alerta por culpa de la falta de alimentos causada por el naufragio. En estas condiciones, al constante espectáculo de las carnosidades de su compañero de desgracia había terminado por enloquecerlo, despertando en él obscuros impulsos ancestrales y transformándolo de golpe de supercivilizado a supersalvaje, o dicho en otros términos, de antropólogo a antropófago. Carneroni comprendió de inmediato que su vida estaba en peligro y, abandonando todo esfuerzo de tipo dialéctico, concentró su actividad mental en la muy apremiante tarea de autodefenderse. Aun cuando los dientes de Lagartófilos eran descomunalmente largos para su estatura, parecía improbable que lograran penetrar sin un prolongado esfuerzo la considerable capa gruesa que defendía sus puntos vitales, a saber, la yugular y las vías respiratorias. Así y todo, era necesario proceder con rapidez. Pretender inducirlo a fuerza de argumentos a abandonar su actitud resultaba a todas luces un camino poco práctico. Empujarlo hacia atrás era difícil y hasta peligroso, ya que a pesar de su evidente debilidad física, el pequeño profesor Lagartófilos poseía, al parecer, un extraordinario vigor en las mandíbulas, y al quitárselo de encima habría resultado perdiendo en la refriega por lo menos 3 o 4 kilos de carne. La solución parecía consistir en obligarlo a abrir la boca, para lo cual el sistema más expedito consistía en apretarle la nariz, impidiéndole respirar. La maniobra no resultó del todo fácil, ya que la fina y puntiaguda nariz del profesor Lagartófilos probó ser excepcionalmente inasible y resbalosa, y al comprimirla expelía mucosidades, dificultando enormemente la tarea. Poco a poco, sin embargo, el método fue surtiendo efecto. Lagartófilos se fue tornando rojo, luego morado y enseguida azul, terminando por soltar su presa con gran estrépito. El estrépito fue producido por los dientes que, junto con abrir la boca, se desprendieron de las encías, cayendo, con plancha y todo, hasta el fondo del bote. El profesor Carneroni contempló un momento a su vencido rival. Luego quitó la vista casi con vergüenza. El espectáculo que presentaba era tristemente patético y lamentable. La cara se le había reducido a menos de la mitad. La nariz, antes erguida e insolente, caía ahora como derrotada sobre el mentón amorfo y sin firmeza. Y entre ambas cosas, la boca parecía haber huido hacia adentro o desaparecido para siempre. En medio de esta catástrofe facial, sus pequeños ojos grisáceos lo miraban como atontados, sin atreverse a solicitar clemencia. Una vez alejado del peligro, la primera preocupación de Carneroni fue atender sus propias heridas. Arrancándose un trozo de camisa, se lo apretó con fuerza alrededor del cuello, a manera de bufanda, con el objeto de estancar la sangre. Luego tomó a Lagartófilos de ambos brazos y, en forma pausada pero decidida, procedió a arrastrarlo fuera del bote. La lucha fue ciertamente desigual, existiendo entre ambos contrincantes una exagerada desproporción de peso y de volumen. El frágil profesor Lagartófilos se defendió, no obstante, en forma tesonera y desesperada, empezando por aferrarse a la gruesa cintura de su amigo, abrazándose a sus piernas y terminando por asirse fuertemente con las manos al borde de la embarcación. Carneroni le empujó la cabeza hacia abajo, no solo con el propósito de ahogarlo, sino también y principalmente para escapar de su mirada abyecta e implorante. Así, durante la última etapa del combate, lo único que vio de él fue la parte superior del cráneo, pequeña bola coronada por largos y finos cabellos grises que se hundían y emergían empapados al compás de las olas, semejantes a un racimo de algas incrustados sobre un minúsculo promontorio marino. Al cabo de 10 o 20 segundos empezaron a subir burbujas a la superficie. Luego la cabeza se volvió inerte y muy dócil, como la cabeza de un muñeco.
Los dedos de Lagartófilos continuaron, sin embargo, adheridos al bote, inmóviles y como clavados a la madera por la formidable inercia del rigor mortis. En el fondo de su naturaleza, el profesor Caneroni era un terrible pesimista, lo cual explica que la muerte de su adversario provocara en él una cólera retrasada cuya expresión, por demás inelegante, consistió en un vergonzoso impulso de triturar o pulverizar el cadáver. A riesgo de dar vuelta el bote, procedió a propinarle puntapiés en las coyunturas y en los antebrazos. Quería alejarlo o sumergirlo para siempre, tal vez porque desconfiaba en la imposibilidad de que el fallecido antropólogo pudiera resucitar y saltarle al cuello por segunda vez. Sus esfuerzos resultaron inútiles, sin embargo, y después de un rato, agobiado, rendido y súper excitado, se tendió sin saber qué hacer en el fondo del bote. Su excitación provenía principalmente de una poderosa sensación de hambre, el hambre rabelesiana que siente un hombre de 150 kilos a las 6 de la tarde, cuando no ha tomado desayuno, ni ha comido el sándwich de media mañana, ni ha almorzado, ni ha tomado té. De pronto, sin darse cuenta, cayó en un afiebrado letargo a la vez vigilante y onírico. En otros términos, empezó a dormir y a soñar con los ojos abiertos, sin saber cómo se había transformado misteriosamente en el profesor Lagartófilos, y estaba empeñado ahora en morder, masticar y tragar su propia garganta. Su garganta era insustancial, sin embargo, como un inmenso poste esponjoso y gaseoso, y parecía identificarse con las nubes arreboladas del crepúsculo, a un postre huidizo y volátil, demasiado próximo o demasiado alejado de su boca. Junto con las primeras sombras de la noche, pasó sobre su cabeza una bandada de gaviotas blancas. Estiró la mano para apresarlas, pero se escaparon volando entre medio de sus dedos. Entonces, el destacado biólogo empezó a llorar y bramar como un voluminoso lactante extraviado de su nodriza. Por último despertó. La noche estaba apropiadamente oscura, sin luna y casi sin estrellas. Como un chacal vergonzante o una subrepticia hiena, se inclinó sobre el cadáver de su colega y adversario y, cerrando los ojos, empezó a morderlo. Primero suavemente, luego con ahínco, en los brazos, en las orejas, en el pecho y en la cara. Después, buscando una carne más tierna y apropiada al mal estado de su dentadura, le abrió la boca y empezó a morderle la lengua. Extrañamente, este ejercicio parecía remontarlo a una lejana época de su juventud, durante la cual había derrochado sus mejores energías practicando el amor con una vecina suya, profesora de solfeo. Nebulosa reminiscencia que, lejos de producirle disgusto, aumentaba su creciente y arrollador apetito. Abyectamente inclinado sobre su presa, sin servilleta, tenedor ni cuchillo, valiéndose exclusivamente de sus dientes y ocasionalmente de la dentadura postiza de su víctima, logró desgarrar, desmenuzar y moler su dura y maloliente merienda. Partió la nariz, arrancó los ojos, trituró la garganta y raspó los brazos hasta el hueso. Luego, introduciendo su cabeza en el agua, procedió a atacar las partes sumergidas: la espalda, las costillas, los riñones y las nalgas. Un suave y reconfortante calor parecía invadirlo, y al contacto del aliento su corazón latía desmedidamente como el corazón de un adolescente en presencia de su novia. El difunto estaba rigurosamente vestido de la cabeza a los pies, debido a lo cual se vio obligado a empezar a desnudarlo. Delicada operación submarina que debió practicar con la improvisada pericia de un buzo, de un amante y de un cocinero. Reteniendo la respiración, desabrochó uno por uno los botones del Marruecos y aquellos que sujetaban los tirantes del pantalón, descubriendo finalmente que el profesor Lagartófilos usaba además calzoncillos largos de lana. Cuando estaba a punto de remover por completo esta segunda prenda o envoltorio, se vio repentinamente atacado en plena cara por un pez, accidente que lo obligó a interrumpir momentáneamente su faena, pero casi enseguida se sumergió de nuevo y, obedeciendo un impulso automático, clavó los dientes en el desnudo trasero del antropólogo hasta hacerlo sangrar, chupando enseguida la sangre junto con grandes cantidades de agua salada. De paso, recogió 2 o 3 pescados que devoró rápidamente a modo de entremeses. A decir verdad,
En ese momento, el profesor Carneroni no habría podido determinar si estaba sufriendo o gozando la experiencia más ingrata o la más deliciosa de su vida. Con las mejillas y la boca cubiertas de sangre, despeinado y mojado hasta la cintura, continuaba mascando, chupando y tragando en medio de las tinieblas sin ver ni pensar en nada. Sus anteojos habían resbalado fuera del bote, lo cual carecía de importancia, ya que solo los usaba para leer. Al despuntar la mañana, terminó por sentirse satisfecho. Su estómago estaba aplacado, en vista de lo cual podía considerar terminada su complicada y excitante cacería nocturna. Sin saber qué expresión adoptar, un poco avergonzado de sí mismo, sacó un cigarrillo del bolsillo de su chaqueta y lo encendió con gran humildad. En el fondo, todos sus placeres y actividades terminaban invariablemente con un cigarrillo. Casi podría aventurarse la teoría de que todo lo que hacía no tenía otro objeto que el de fumar inmediatamente después. Su marca preferida eran los Turkish Delight, con boquilla de oro, Fine Blended Abdullah and Barley Tabacos, appointed by Her Royal Majesty the Queen. Como no podemos ocuparnos indefinidamente del profesor Carneroni, ya que ello significaría transformar en novela o en biografía novelada lo que no es sino una mera fábula, lo abandonaremos en el acto de fumar, sentado en su bote en medio del océano, compartiendo con el lector la curiosidad de saber si al fin murió ahogado o no, si acrecentó, perdió o simplemente mantuvo su fortuna, si alcanzó la fama o el anonimato, si testó y en favor de quién, o por último, si terminó en el cielo, en el limbo o en el infierno. Bástenos imaginarlo o contemplarlo por última vez con la mirada extraviada y los pulmones llenos de humo, a pocos centímetros de un pequeño esqueleto imperfectamente descarnado sobre el cual revolotea voluptuosamente un grupo de gaviotas. José Edwards.